preguntas que gusten. ¿Ok? Les decía que estas reuniones no pretenden ser seminarios de actualización como lo que estamos actualizando, sino lo que yo quiero es simplemente repetir o dar las clases que yo le doy de fisiología a mis estudiantes de segundo año. Los estudiantes de ese año, pues que están cursando fisiología, van a aprovechar, digamos, en teoría pueden ir adelantando algo de la materia. Aquellos que están en años superiores, pues pueden hacer un repaso y bueno, creo que puede por allí haber algún residente de posgrado que también podría ser incluso sé que hay especialistas que están ingresando a la reunión. Aquí tienen ustedes por allí a mi lado el que me está sirviendo de y bueno, disculpen estos pequeños detalles, pero bueno, es la primera reunión. Quise iniciar esta primera reunión con fisiología respiratoria a ponernos al día con este aparato, dado que tenemos una pandemia de... Profe, ahí me está dibujando la pantalla. Sí, ya me percaté, es el puntero láser, voy a dejar de moverlo, ¿ok? Porque esta... No, eso no soy yo, es alguien que tiene, no sé si será Jorge, que también es hospedador. Por favor, que me molestamos. Déjenme dibujar, por favor. No es eso. O sea, tú no estás haciendo, nosotros no estamos haciendo. Ok. Es algo del programa. ¿Qué golazo, Ronaldinho? Hola, sí, tiene 2 pesos. No. Y que... Si hay alguien que, no sé, está interfiriendo con la presentación, está fallando la presentación, la lámina. Esta es su intención. O pareciera que lo están haciendo, no sé, a propósito. Lamentable esta situación. Sí, lo están haciendo a propósito, profe. Sí. Dile a Jorge saber si él tiene la opción Jorge, de mutar a todos. Si tú tienes como te dice hospedador, Jorge, si tú tienes la opción de silenciarlos a todos, por favor. Es Miguel Chávez Gaya el que dibuja. El orto rico, correcto. Busca el orto rico y lo eliminas de la presentación. Es que es lo único que lo puede hacer, recuerda Jorge. Jorge, tú puedes buscar a el orto rico. Es lo único que puede. Porque tú eres hospedador y lo eliminas de la reunión, pues. Ok, creo que está solventado el problema, ¿no? No, todavía sigue allí. Bueno, tratar lo posible hacer la presentación. ¿Seguro que no tienes otro problema? Ok, déjame pausar un momento esto. Limitar la anotación de los participantes. En teoría ya está. Ok, vamos a ver. Bueno, prueba a ver si ahora... Ok, me confirman por favor si tienen audio y video.
y que no estén viendo nada aparte de la presentación en la pantalla. Chat. Listo. Ok, todos bien. Entonces me están escuchando, ¿correcto? Por favor, confírmenme. Bien. Entonces, bueno, les decía que lo que yo pretendo acá es repetir la experiencia, ¿no? Yo no voy a hacer ningún seminario de actualización. Lo que yo voy a hacer es repetir o dar las clases como se las doy a mis estudiantes en la universidad, acá en la Escuela de Medicina de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Y bueno, para que la aprovechen los que están cursando fisiología, aquellos que ya la aprobaron pero están en años superiores, quieren hacer un repaso porque esto les puede servir de fundamento para algunas asignaturas que están cursando. ¿Ok? Bien, entonces quise empezar con el sistema respiratorio un poco, porque como estamos viviendo esta pandemia de infección por SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, que produce una infección que llamamos COVID-19. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con el sistema respiratorio. Ustedes saben que la finalidad, ¿okay?, del aparato respiratorio es llevar oxígeno a los tejidos periféricos y eliminar dióxido de carbono. Esa es la finalidad última de la respiración. ¿Okay? Sin embargo, podemos dividir, ¿okay?, este proceso respiratorio en tres etapas. ¿Okay? La primera, que es la mecánica ventilatoria, luego el intercambio gaseoso y por último el transporte de esos gases en la sangre. ¿Ok? Hoy, para no hacer las reuniones tan largas, vamos a tratar solamente lo concerniente a lo que es la mecánica ventilatoria, o sea, cómo nosotros metemos aire del ambiente hacia nuestros pulmones y cómo lo exhalamos. ¿Ok? En la próxima reunión trataremos el intercambio gaseoso y el transporte de gases en sangre. Bien. Ok, entonces todos sabemos que cuando nosotros estamos respirando en reposo, esa respiración es un proceso completamente inconsciente. ¿Ok? Sin embargo, también sabemos que de manera consciente podemos modificar ese volumen de aire que entra y sale del pulmón. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita yo estoy respirando en reposo y puedo meter una cantidad diferente de aire a la que estaba haciendo en estado de reposo de una forma consciente. También podemos modificar los volúmenes de aire que entran de manera inconsciente cuando hacemos actividad física, por ejemplo, ejercicio, cualquier tipo de ejercicio que requiera una mayor demanda de oxígeno. Entonces, podremos meter cantidades diferentes de aire. Eso de manera inmediata nos lleva a pensar que nuestros pulmones tienen la capacidad o tienen la posibilidad de meter a su interior distintos volúmenes. Y eso va a hacer que el pulmón tenga distintas capacidades. El primer concepto, vamos a empezar entonces definiendo cuáles son estos volúmenes que el pulmón puede meter a su interior y cuáles son estas capacidades. Entonces, el primero que tenemos que saber es el volumen corriente o volumen tidal, ¿ok? Que es la cantidad de aire que metemos y sacamos del pulmón en una respiración normal en condición de reposo. Que en esta gráfica podemos ver acá, esa cantidad del volumen corriente es de 500 mililitros de aire. O sea, en una respiración pausada en reposo, nosotros metemos y sacamos el pulmón 500 mililitros de aire. Luego tenemos otro volumen, que es el volumen de reserva inspiratoria, ¿ok? Que pueden ver que va de acá hasta acá. Ese volumen de reserva inspiratoria puede ser de 3.500 mililitros. ¿Qué es el volumen de reserva inspiratoria? Es el volumen de aire adicional que podemos meter a nuestros pulmones
después de una inspiración normal. ¿Ok? Podemos nosotros incluso practicarlo. O sea, una inspiración normal. ¿Ok? Ese es el volumen de reserva inspiratoria. ¿Ok? La cantidad de aire adicional que puedo meter a los pulmones después de una inspiración normal. Entonces, eso nos lleva a definir algo que se llama capacidad inspiratoria, que sería la suma del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria. Como ya sabemos que la reserva inspiratoria es de 3.500 mililitros y el volumen corriente es de 500 mililitros, entonces tenemos que la capacidad inspiratoria es de 4.000 mililitros. Entonces, ¿qué sería la capacidad inspiratoria? La suma del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria. Luego tenemos el volumen de reserva expiratoria, ¿ok? Que es la cantidad de aire adicional que yo puedo expulsar de los pulmones luego de una expiración normal. ¿Ok? Podemos hacerlo. ¿Ok? Eso es el volumen de reserva expiratoria y que en condiciones normales equivale a 1.200 mililitros de aire. Luego tenemos la capacidad vital. ¿Ok? ¿Qué es la capacidad vital? Lo vemos acá. La capacidad vital es el producto de sumar el volumen corriente, que es la cantidad de aire que metemos normalmente a nuestros pulmones, más el volumen de reserva inspiratoria, más el volumen de reserva expiratoria. O sea, es la máxima cantidad de aire que podemos meter con una inspiración máxima y exhalar completamente en una expiración forzada. Eso, si nosotros sumamos los volúmenes que hemos visto hasta ahorita, nos da una capacidad vital en condición normal de 5.500 mililitros. Luego de que queden los pulmones después de una expiración forzada. A pesar de que expire lo más fuerte que yo pueda, siempre van a quedar en los pulmones una cantidad de aire que no va a salir, que se llama volumen residual y que es de aproximadamente 1.200 mililitros. Bien, ese volumen residual, ¿qué aplicación podría tener en la práctica? Bueno, a veces tenemos niños que mueren inmediatamente después de nacer. Sin embargo, en el momento del parto pudiese existir la duda de que no sabemos si nació vivo o nació muerto, y es una prueba muy básica y muy vieja que hacen los patólogos, que al ser nacido extraen sus pulmones, los sumer flotan, quiere decir que ese niño respiró. ¿Por qué flotan? Porque quedó un volumen residual allí que no va a salir más de los pulmones. Es una prueba de que el niño nació vivo y murió después. Si no flota es porque el niño no llegó a respirar al nacer y pues no tiene aire, no va a flotar, no hay un volumen residual. Bien, esto que ustedes están viendo acá sería el trazado de una espirometría normal, aunque lo estoy poniendo para fines didácticos. En una espirometría normal, por supuesto, no se puede medir el volumen residual. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber ahora entonces es que los pulmones tienen distintas capacidades y pueden meter o sacar distintos volúmenes. ¿Ok? Y esto lo va a utilizar el organismo dependiendo de las necesidades. Si estamos haciendo ejercicio o si estamos haciendo el reposo. Muchachos, no tiene sentido que ustedes se memoricen estos volúmenes, ¿ok? Porque se les va a olvidar. Recuerden que la memoria pues, es prisionera, es mala. Lo que sí les voy a pedir que se memoricen y que se sepan, como les digo en clase, per secula seculorum, es el volumen corriente, ¿ok? O sea, la cantidad de aire que metemos y sacamos en una respiración normal, que es de 500 mililitros en un adulto promedio. Bien, ahora, tenemos otro concepto que es el de, una vez que ya sabemos cuáles son los volúmenes, tenemos que saber qué es la ventilación total. ¿Qué es la ventilación total? La ventilación total no es otra cosa que la cantidad de aire que metemos y sacamos del pulmón en un periodo de tiempo determinado. ¿Ok?
Es más o menos como hacer la analogía del gasto cardíaco. Si recuerdan qué es gasto cardíaco, la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la ventilación total? La cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en un minuto. ¿Recuerdan gasto cardíaco? ¿Cómo los calculamos? Sabiendo el volumen de sangre que sale en una sístole, multiplicándolo por la frecuencia cardíaca. Bueno, es más o menos lo mismo acá. ¿Cómo podemos obtener la ventilación total? La ventilación total se obtiene de multiplicar cuánto es la cantidad de aire que metemos en una respiración normal. 500 mililitros, que es el volumen corriente, por la frecuencia respiratoria, que en una persona normal y en condición de reposo es de 15 respiraciones por minuto. Quiere decir que la ventilación total o volumen minuto, que también se le denomina así en el pulmón, es de aproximadamente 7.500 mililitros por minuto. Puede variar de una persona a otra de acuerdo a la frecuencia respiratoria, al volumen corriente que esté metiendo en sus pulmones. ¿Okay? Entonces, ventilación total es la cantidad de aire total que entra y sale de todo el aparato respiratorio en un periodo de un minuto. Ahora, comencé la clase diciendo que la finalidad última del aparato respiratorio es llevar oxígeno a los tejidos y sacar dióxido de carbono. Por lo tanto, la finalidad última es el intercambio gaseoso y el transporte de gases. ¿Okay? Pero para llegar a eso, tenemos que meter primero el aire. ¿Ok? Y el intercambio gaseoso se da a nivel del alvéolo. El alvéolo es un saquito que tiene al lado un vaso sanguíneo. Ahí se da el intercambio. Entonces, pero hay otras partes del aparato respiratorio donde no hay alvéolos. ¿Ok? Eso se denomina espacio muerto. ¿Por qué se llama espacio muerto? Bueno, porque es una parte del aparato respiratorio donde no hay aire, hay aire, pero no hay intercambio gaseoso. Por ejemplo, en las vías respiratorias, en la laringe, en la tráquea, en los bronquios principales, hasta los bronquiolos terminales, allí hay aire, pero no hay alvéolos. Por lo tanto, no hay intercambio gaseoso. Eso es un espacio muerto. Y podemos diferenciar el espacio muerto de bueno, el espacio muerto anatómico son las vías respiratorias, ¿ok? Laringe, tráquea, bronquios terminales, como les dije, y podemos diferenciar ese espacio muerto anatómico de la zona respiratoria, que es donde hay alvéolos y donde sí hay intercambio gaseoso, ¿ok? Entonces los alvéolos podemos denominarla como zona respiratoria. Si ustedes suman toda la superficie de los millones de alvéolos que hay en los dos pulmones, cada alveolito mide más o menos 200 micras. Si ustedes suman todas esas superficies, van a obtener una superficie de más o menos 80 metros cuadrados. Creo que es como una cancha de fútbol. ¿Qué quiere decir entonces? Que la zona respiratoria es un ambiente muy constante donde en reposo y con una ventilación rítmica se introduce un volumen pequeño de aire, ¿ok? 500 mililitros en una respiración, 7.500 mililitros en un minuto, en una zona muy grande. Eso hace que la presión parcial de los gases, la presión parcial del oxígeno, la presión parcial del dióxido de carbono, en esta zona respiratoria durante una respiración tranquila y pausada, cambie muy poquito. Ahora, podemos relacionar ese espacio muerto anatómico con los volúmenes de aire que decimos que venimos metiendo al pulmón. ¿Ok? Entonces dijimos, el volumen corriente, que es la cantidad de aire que metemos al pulmón normalmente en una respiración, es de 500 mililitros. ¿Ok? Pero estamos diciendo que hay un espacio muerto donde no hay intercambio gaseoso. ¿Ok? En cambio gaseoso, que ya definimos que es un espacio muerto anatómico, ¿ok? Aquí queda aire que viene de los alvéolos. De manera que al final de la expiración, el aire en todo el aparato respiratorio tiene la misma composición del aire alveolar. Y luego, al final de la inspiración, el aire que viene entrando del medio ambiente empujará el aire que viene del espacio muerto anatómico, ¿ok?
que va a entrar a los alvéolos y posteriormente se mezcla con él al final de la inspiración. El espacio muerto anatómico está lleno de aire ambiental, ¿okay? Que es un aire rico en oxígeno. ¿Ok? Entonces, al yo ver que aquí hay un espacio muerto donde no hay intercambio, ¿ok? Veo que ese espacio muerto tiene un volumen. ¿Cuánto mide el volumen, el espacio muerto anatómico? Bueno, puede variar de un sujeto a otro. Pero en líneas generales, ¿ok? El espacio muerto anatómico es igual al peso de la persona en libras. Y para un adulto promedio es de aproximadamente 150 mililitros. ¿Ok? Quiere decir que del volumen corriente que nosotros metemos, hay de 500 mililitros, hay 150 mililitros que no van a llegar al espacio alveolar, que es donde hay el intercambio gaseoso. ¿Ok? ¿Qué nos hace pensar esto de manera inmediata? Bueno, que para nosotros poder meter algo de aire del ambiente en que sea superior al espacio muerto. ¿Ok? Por eso entonces respiramos en una respiración pausada tranquila 500 mililitros. Si nosotros tuviéramos una respiración por alguna circunstancia muy superficial en la que el volumen corriente disminuye, ¿ok? El espacio muerto no se va a modificar por presión anatómica de la persona. Entonces, si tú metes un volumen corriente menor, 150 mililitros siempre se van a quedar en el espacio muerto anatómico y entonces se reduciría el volumen de aire ambiente que llegaría finalmente a los alvéolos. Vamos a suponer que una persona entonces, en lugar de un volumen corriente de 500 mililitros por alguna circunstancia, tenga un volumen corriente de 200 mililitros, 150 se van a quedar en el espacio, en el espacio muerto anatómico y solamente van a llegar 50 mililitros de aire ambiental al alveolo. Bien. Quiere decir, entonces, que de los 500 mililitros que entran, 150, repito, se quedan en el espacio muerto anatómico. Si ustedes restan 500 menos 150 del aire ambiental, solamente van a entrar 350 mililitros. Si yo multiplico esos 350 mililitros por una frecuencia respiratoria normal de 15 por minuto, voy a obtener la ventilación alveolar, que es de 5.250 mililitros. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, el gasto cardíaco, ¿okay? El gasto cardíaco de una persona normal es de aproximadamente 5.000 mililitros por minuto o 5 litros por minuto. Quiere decir que la cantidad de la ventilación alveolar es muy cercana a la cantidad del gasto cardíaco y esto nos da una relación que es prácticamente igual a 1. Luego, aparte del espacio muerto anatómico, tenemos el espacio muerto alveolar. ¿A qué se refiere el espacio muerto alveolar? Bueno, aquellos alvéolos en los cuales hay ventilación, hay aire, pero los capilares que los rodean no están perfundidos, o sea, no está llegando sangre allí, ¿ok? Como estoy mostrando acá en este diagrama, tenemos un alvéolo que está ventilado, pero el capilar sanguíneo que lo rodea no está perfundido. Allí no hay intercambio gaseoso. Por lo tanto, ¿ok? Aquí, como no hay intercambio gaseoso, constituye también un espacio muerto, pero ya no es un espacio muerto anatómico, porque aquí sí hay superficie de intercambio, por lo menos estructuralmente. Entonces, esto se constituye en un espacio muerto alveolar. ¿Podemos tener un espacio muerto alveolar en condición normal? Bueno, sí, puede haber un pequeño espacio muerto alveolar, sobre todo en los vértices pulmonares, ¿ok? Pero este espacio muerto alveolar puede aumentar, por ejemplo, si llevamos la fisiología a la aplicación en la realidad. Hay un cuadro clínico que se llama tromboembolismo pulmonar, que es que se forman coágulos de sangre en la circulación periférica venosa, y esos coágulos viajan como émbolos y pueden llegar al pulmón, y entonces los coagulitos, vean, se van a los capilares sanguíneos y entonces acá estaría aumentado el espacio muerto alveolar. Entonces ese paciente ventila, pero no tiene intercambio. ¿Cuál sería la consecuencia? Que al no haber intercambio,
no va a llegar suficiente oxígeno a la sangre, por lo tanto va a haber hipoxemia, se va a acumular dióxido de carbono y esto nos puede conducir a una insuficiencia respiratoria. ¿Qué es el espacio muerto fisiológico? Bueno, el espacio muerto fisiológico no es otra cosa que sumar el espacio muerto anatómico, aquel de las vías aéreas, que ya sabemos que es de 150 mililitros, con el espacio muerto alveolar. O sea que en un paciente, si tenemos un espacio muerto fisiológico que sea mayor al espacio muerto anatómico, quiere decir que en alguna parte de los pulmones hay alvéolos que pueden estar siendo ventilados, pero no están siendo perfundidos. O también podría darse la circunstancia de que el alvéolo esté perfundido, pero el alvéolo esté colapsado, no está ventilado. Eso también me crea un espacio muerto allí que va a superar el espacio, un espacio muerto fisiológico que va a ser superior al espacio muerto anatómico. ¿Cuándo podría darse eso? Bueno, ya vamos a ir viendo eso un poquito más adelante, pero a veces se colapsan los alvéolos, eso se llaman, producen zonas que se llaman atelectasias. Quizá los que están en años superiores lo han escuchado. Y bueno, no saben, a veces uno le dicen atelectasia y no sabe de qué le están hablando. Las atelectasias son zonas donde hay alvéolos colapsados que no están ventilados y pueden estar perfundidos. No hay intercambio gaseoso en esa zona, por lo tanto hay menor aporte de oxígeno a la sangre y menor eliminación de dióxido de carbono de ella. Eso también puede conducir a insuficiencia respiratoria. Ahora, ¿qué es ventilación alveolar? Ya dijimos que era ventilación total, ¿verdad? La ventilación total es la cantidad de aire que entra y sale de todo el aparato respiratorio en un minuto. ¿Cuál es la diferencia con la ventilación alveolar? Bueno, la ventilación alveolar es la cantidad de aire del ambiente, ¿ok? El que respiro, que finalmente llega a la zona respiratoria, ¿ok? Sabemos que los primeros 150 mililitros de aire que entran a la vía respiratoria se van a quedar en el espacio muerto anatómico y por lo tanto, por definición, no va a contribuir a la ventilación alveolar. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo cuál es la verdadera ventilación alveolar? Bueno, con esta formulita que está acá, que yo sé que no le gustan a ustedes las fórmulas, pero es una manera más didáctica de entender esto. La ventilación igual alveolar será entonces igual al volumen corriente o volumen tidal, BT, volumen tidal en inglés, volumen corriente, menos el volumen del espacio muerto anatómico, ¿ok? Por la frecuencia respiratoria. Bien. Si sustituimos esto por los valores normales, sabemos que la ventilación, el volumen corriente normal es de 500 mililitros, el volumen del espacio muerto anatómico es de 150 y la frecuencia respiratoria normal es de 15. Eso nos da la ventilación alveolar que ya habíamos visto en la lámina anterior, que es de 5250 mililitros. Bien. Ahora, de esta ecuación anterior se desprende que el volumen de aire que va a entrar en el aparato respiratorio va a depender del patrón de respiración que tenga la persona. ¿Ok? De manera que si tenemos inspiraciones más profundas, volúmenes corrientes mayores, ese volumen corriente mayor me va a incrementar por igual la ventilación total, ¿ok? Y la ventilación alveolar. ¿Por qué? Porque el espacio muerto se va a mantener constante, ¿ok? No se va a modificar la anatomía. Siempre el espacio muerto anatómico va a ser de 150 mililitros, ¿ok? En cambio, si solamente se aumenta la frecuencia respiratoria, ¿ok? Esto va a ocasionar un aumento de la ventilación total mayor que el aumento de ventilación alveolar, debido a que el incremento de la frecuencia causa un aumento en la ventilación del espacio muerto y de los alvéolos. ¿Ok? No sé si me doy a entender con esto. Van a aumentar tanto la ventilación total como la ventilación alveolar. Pero si solamente se aumenta la frecuencia respiratoria, van a aumentar más la ventilación total que la ventilación alveolar. ¿Por qué? Porque parte del aire se va a quedar en el espacio muerto anatómico. ¿Ok? Vamos a ver esto de manera práctica.
gráfica para que lo puedan entender. Imagínense un paciente o una persona que tiene una ventilación alveolar o con un volumen corriente de 6, con una frecuencia respiratoria de solamente 10 respiraciones por minuto, por ejemplo, cuando estamos durmiendo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que como tiene un volumen corriente mayor, va a tener una ventilación alveolar de 3.500 mililitros. ¿Ok? Comparémoslo con una persona o un paciente que solamente aumenta la frecuencia respiratoria, pero tiene un volumen corriente mucho menor, de apenas 300 mililitros. ¿Ok? Como tiene solamente 300 mililitros, 150 siempre se van a quedar en el espacio muerto anatómico. Entonces, esta persona, a pesar de que respira tiene una frecuencia respiratoria mucho mayor, un mayor número de respiraciones por minuto, al final tiene una menor ventilación alveolar. ¿Ok? ¿Esto nos sirve de algo en la práctica? Sí, nos sirve de algo en la práctica. ¿Por qué? Bueno, porque muchos pacientes que tienen problemas pulmonares, tienen una neumonía, tiene un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Entonces, estos pacientes, el organismo, digamos, compensa la falta de oxígeno o el exceso de dióxido de carbono. El mecanismo regulatorio que tiene es aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros vamos a ver pacientes con insuficiencia respiratoria tienen una frecuencia respiratoria muy alta. Pueden tener hasta 30 respiraciones por minuto. Pero las respiraciones son superficiales. O sea, el volumen corriente que están metiendo es menor. Si nosotros recordamos entonces la ventilación alveolar, podemos ver que ese paciente que tiene una alta frecuencia respiratoria, pero con una profundidad con una profundidad menor, sabemos que ese paciente en realidad está metiendo menos aire del ambiente a sus alvéolos, que al final es donde se realiza el intercambio gaseoso. Bien, sabiendo esto, vamos a entonces ver cómo es la mecánica respiratoria. O sea, cómo nosotros inspiramos y expiramos el aire. Ok, entonces les decía que la respiración, la inspiración es un proceso que es completamente activo. ¿Okay? Dame un momentico que estoy admitiendo a las personas de nuevo en la reunión. Saludos a Víctor, veo por allí. Saludos, profe. No, mientras que eso si hay nuevas personas por ahí. Ok, entonces la inspiración es un proceso completamente activo. ¿Okay? Hay una persona que tiene un ruido de fondo por allí. Y por favor puede, no sé, silenciar su micrófono. Ok, entonces la inspiración es un proceso completamente activo, ¿okay? Que va a depender en reposo de la sola contracción del músculo diafragma. ¿Ok? Permítame, necesito el puntero. ¿Okay? Entonces, va a depender de la contracción del músculo diafragma. ¿Ok? Entonces, cuando el diafragma se contrae, ¿ok? Esto me va a aumentar el diámetro cardiatorácico. Imagino que le pasó lo mismo. Normalmente nosotros tenemos otros músculos inspiratorios, son los intercostales internos, ¿okay? Y los músculos del cuello, como el músculo esternocleidomastoideo y el músculo cutáneo del cuello. Sin embargo, en condición de reposo, solamente utilizamos ¿okay? No utilizamos los músculos accesorios, o sea, los intercostales, los músculos del esternocleidomastoideo, el músculo cutáneo del cuello no son utilizados en condición normal, a menos que sea una circunstancia especial, como por ejemplo durante el ejercicio. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto?
¿Ok? ¿Tiene alguna utilidad? Bueno, sí. De nuevo, si aplicamos la fisiología, ¿ok? A lo cotidiano, perdón. Aplicamos la fisiología a lo cotidiano examinando un paciente de respiración en el diafragma. El paciente está utilizando músculos accesorios. Ustedes van a ver que al pasajes intercostales. ¿Por qué? Porque los músculos se están contrayendo. Vemos que incluso se le dibuja el músculo esternocleidomastoideo, hasta inclusive el músculo cutáneo del cuello. ¿Qué quiere decir eso? Que ese paciente está haciendo un trabajo respiratorio mayor al normal. ¿Ok? Ya esto le tiene que advertir al médico, ¿ok? Que este paciente tiene un problema respiratorio importante porque no es suficiente con la sola contracción del diafragma para poder meter aire dentro del pulmón. Él está teniendo que utilizar los músculos accesorios que en condición normal se utilizarían solamente durante un ejercicio físico. ¿Ok? Luego tenemos la expiración, que es un proceso completamente pasivo. La inspiración es un proceso activo, la expiración es un proceso completamente pasivo. ¿De qué va a depender? Que luego que el músculo se contrae, el diafragma, simplemente ocurre su relajación y al relajarse el diafragma, se reduce el diámetro vertical de la cavidad torácica. ¿Por qué? Porque los pulmones se están vaciando. La relajación entonces va a depender solamente de la relajación, la expiración, perdón, va a depender solamente de la relajación del músculo diafragma y del retroceso elástico, ¿ok? Del retroceso elástico del pulmón. ¿Por qué el retroceso elástico del pulmón? Bueno, porque el pulmón, vamos a ver ahorita que está formado por, su pared está formada por colágeno y elastina. Es como una liga, es como las bombas esas de fiestas que se estiran. Entonces él tiene un retroceso elástico cuando ya el músculo diafragma no se contrae más, sino que él hace un retroceso, que el ejercicio físico, son los músculos rectos del abdomen, lo que se contraen y alan de las últimas costillas en sentido caudal para reducir el diámetro vertical de la cavidad torácica. Ahora, en esta mecánica respiratoria, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el pulmón? Entonces tenemos allí básicamente dos fuerzas, ¿ok? Que van a actuar sobre el pulmón, que son la elasticidad pulmonar, que es la responsable del retroceso del pulmón durante la expiración. Es un componente que se opone al estiramiento del pulmón, ¿ok? Entonces, cuando el pulmón se va estirando, como él está hecho de elastina y de colágeno, se desarrolla una fuerza dentro de la pared pulmonar que se está oponiendo a su expansión. ¿Ok? Entonces, ella va a ser la responsable de que el pulmón, como se está estirando, se vuelva a colapsar al final, cuando llegamos al final de la inspiración, hace que retroceda. Vuelvo y hago la analogía con las bombas de fiesta. A medida que usted tiene una bomba de fiesta, si usted la infla más, la pared está más tensa. Si usted la suelta, se va a espichar rápidamente, ¿verdad? Si la bomba no está tan llena, la fuerza que se desarrolla en la pared es menor. Por lo tanto, el retroceso elástico de esa bomba va a ser menor. Bueno, igual, idéntico en los pulmones. Entonces, tenemos que la elasticidad pulmonar, como pueden ver, es un elemento que siempre va a atender a colapsar el pulmón. Bien. Luego tenemos la presión intrapleural. ¿Ok? La presión intrapleural, ¿qué es? Ustedes saben que aquí, que entre el pulmón y la pared torácica hay un espacio que se llama pleura visceral, que es la que recubre el pulmón, y una pleura parietal, que es la que cubre la pared torácica. Allí hay un espacio, que es una suerte como de espacio virtual, muy pequeñito, que está lleno de una pequeña cantidad de líquido que sirve de manera de lubricante, de manera que el pulmón
puede deslizarse suavemente sobre la pared del tórax. ¿Ok? La presión intrapleural normalmente es negativa, o sea, es subatmosférica, o sea, es menor a la presión de la atmósfera. Por lo tanto, la presión intrapleural, que está señalada aquí en este esquema con flechas hacia afuera, al ser negativa, ¿ok? Trata de expandir el pulmón. Es una fuerza que siempre va a tender a expandir el pulmón. Mientras que la elasticidad pulmonar, que está aquí señalada con flechas hacia adentro, se opone a que el pulmón se estire, ¿ok? Entonces vemos que la presión intrapleural trata de expandir el pulmón, mientras que la elasticidad pulmonar trata de colapsar. Fíjense que son dos fuerzas completas, dos fuerzas como son opuestas. Una trata de expandir el pulmón y la otra trata de colapsarlo. Son opuestas, ¿verdad? Cuando las dos son iguales, el pulmón no se va a modificar. ¿Por qué? Porque las fuerzas son opuestas y iguales. Esa es la breve pausa que ocurre entre una respiración y otra. Cuando la presión intrapleural, que es la que trata de expandir el pulmón, es superior a la elasticidad pulmonar, entonces el pulmón se va a expandir. Por ejemplo, durante la inspiración. ¿Ok? Cuando el retroceso elástico supera la presión intrapleural, ¿ok? Entonces el pulmón se va a colapsar como ocurre en el momento de la expiración. Eso nosotros lo vamos a ver entonces, habiendo estudiado esto, lo vamos a estudiar más detalladamente en esta lámina. Podemos analizar el ciclo respiratorio desde este punto, desde un comienzo. Entonces, justo antes de empezar la respiración, fíjense, tenemos un punto neutro, ¿ok? Donde ambas fuerzas, la presión intrapleural y el retroceso elástico, son iguales y opuestas. Fíjense, la presión intrapleural es de menos 5 milímetros de mercurio. Recuerden que es subatmosférica, presión negativa. Y la elasticidad pulmonar o la fuerza elástica del pulmón es de 5 milímetros de mercurio, positivos. ¿Ok? Fuerzas opuestas, pero están iguales. Iguales opuestas, ninguna gana. ¿Ok? El pulmón se mantiene estático, no se está moviendo. En ese momento, la presión dentro del alvéolo es de 0. ¿Ok? La glotis está abierta y por convención la presión atmosférica se toma como 0 también. Entonces, fíjense, fuerzas opuestas en igual proporción, la presión dentro del alvéolo 0, la presión en el atmosférica 0 por convención. No hay diferencias de presiones que puedan mover el aire, ¿ok? Por lo tanto, en ese momento no hay flujo de aire, ¿ok? ¿Qué ocurre después? El diafragma comienza a contraerse, ¿ok? Recuerden la lámina anterior y vayan dibujándolo en su mente. El diafragma se contrae, la cavidad torácica se hace más larga en sentido vertical, la pared del tórax se está expandiendo, ¿ok? Y entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que la presión intrapleural se haga más negativa. Cuando nosotros inspiramos, la presión dentro de la pleura se hace más negativa. ¿Ok? Y alcanza hasta menos 12 milímetros de mercurio. ¿Ok? En ese momento, fíjense que la presión intrapleural es superior al retroceso elástico del pulmón. Gana la presión intrapleural, por lo tanto, el pulmón se va a expandir. El aire fluye entonces hacia el alvéolo, creando una ligera presión negativa en ese momento. ¿Ok? Que llega hasta menos 7 milímetros de mercurio. Como es una ligera presión negativa y la presión del ambiente es 0, entonces hay una diferencia de presión. Hay mayor presión atmosférica que dentro del alvéolo en ese momento. Eso va a hacer que entonces el aire fluya desde el ambiente hacia el interior del pulmón. ¿Qué va a pasar después? Bueno, que el pulmón se está estirando, la elasticidad pulmonar está aumentada, ¿verdad? Por lo tanto, va a llegar un momento en que la presión de la elasticidad pulmonar, discúlpeme que soy expresivo con las manos, el pulmón se está estirando, se está poniendo tenso, ¿ok? Hasta que la elasticidad pulmonar, la fuerza de la elasticidad pulmonar supera la presión pleural, ¿ok?
Cuando ese retroceso elástico supera a la presión alveolar, ¿ok? Eso hace que a la presión pleural, perdón, eso hace que el aire dentro del alvéolo, la presión, perdón, dentro del alvéolo regrese nuevamente a cero, ¿ok? En ese momento, entonces, los músculos respiratorios, el diafragma, se va a relajar. Como se relaja, la pared del tórax, entonces se está contrayendo. La presión pleural se va a hacer entonces menos negativa, de menos 12 va a regresar a menos 5. Y como el pulmón está estirado, es la fuerza que trata de colapsarlo, entonces la elasticidad pulmonar supera la presión intrapleural y el pulmón, discúlpeme la expresión, se espicha, ¿verdad? Eso hace que, digamos, se apriete el alvéolo. Al apretar el alvéolo, la presión alveolar va a ser por unos momentos discretamente positiva, y eso va a hacer entonces que el aire vuelva a salir, y como va saliendo el aire, la presión que se había vuelto positiva va bajando paulatinamente hasta que llega al valor de cero. ¿Ok? Cuando llega al valor de cero, ya no hay diferencias de presión, la presión pleural vuelve a ser menos 5, la presión de la elasticidad pulmonar vuelve a ser más 5, son iguales opuestas, allí termina el ciclo respiratorio. Bien. Esto nos lleva a otro concepto, que es el concepto de distensidad pulmonar. Está más o menos relacionado con el ciclo respiratorio. ¿Qué es la distensidad pulmonar? Bueno, la expansión de los pulmones que se logra por cada aumento de la presión transpulmonar. O sea, fíjense acá. ¿Qué es la distensidad pulmonar? La distensión del pulmón en volumen de aire que se logra por cada cambio que hay en la presión transpulmonar. ¿Y qué es la presión transpulmonar? La diferencia que hay entre la presión alveolar y la presión pleural. Fíjense acá en la inspiración. Al comienzo las presiones son, la presión alveolar está en 0, la presión intrapleural está en 5 y no hay volumen de aire en el pulmón. ¿Qué es lo que pasa luego? Comienza la contracción del diafragma, la presión pleural se hace negativa, la presión dentro del alvéolo se hace discretamente negativa, comienza a fluir aire. Como está fluyendo aire, hace que la presión alveolar entonces se vuelva a ser positiva, la presión intrapleural más negativa, hasta que llegamos al final de la inspiración. Se relaja el diafragma, viene todo lo contrario, la presión pleural entonces se hace menos negativa, la presión alveolar al comienzo se hace un poquito positiva, eso expulsa el aire del pulmón, el volumen va disminuyendo y al disminuir el volumen, disminuye la presión alveolar hasta que regresa al valor de cero. Esto nos servirá de algo en la práctica, ¿ok? Bueno, vamos a ver si esto nos sirve de algo. La distensibilidad pulmonar la podemos entender mejor si la calculamos, y yo sé que a ustedes no les gustan los números, pero pueden verlo mejor. ¿Cómo se calcula la distensibilidad pulmonar? Bueno, la distensibilidad pulmonar es la diferencia de volumen que se logra por cada diferencia de cambios de presión. Vamos a suponer, vamos a hacerlo con algo práctico. Vamos a suponer que tenemos un volumen de 0,5 litros. 0,5 litros es lo mismo que 500 mililitros, que es el volumen corriente, ¿correcto? Y vamos a suponer que hay un cambio de presión intrapleural que pasa de menos 5 a menos 8. ¿Cuánto es la diferencia de presión? 3. ¿Ok? Si solamente sustituimos en la fórmula, vamos a entender que la distensibilidad pulmonar de este caso sería de 0,166 litros por centímetro de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada centímetro de agua que hay de cambio de presión transpulmonar, se mueven 0,166 litros de aire. Vuelvo a insistir, ¿no sirve esto de algo? Bueno, claro que sí. Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, una fibrosis pulmonar. ¿Qué es una fibrosis pulmonar? Es una enfermedad que tiene muchas causas. ¿Ok? Pero fibrosis, ¿qué les dice? Que el tejido pulmonar está duro, rígido. ¿Ok? Si está rígido, la distensibilidad es menor. El pulmón no se puede distender fácilmente. Entonces, en la fibrosis pulmonar, ¿qué va a pasar? Que a pesar de que hay grandes cambios en las presiones, fíjense que aquí en la fibrosis pulmonar, a pesar de que tenemos
grandes cambios en la presión, no se pueden mover grandes volúmenes de aire. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el pulmón está fibrótico, la distensibilidad está disminuida. Veamos el paciente con enfisema. ¿Qué es lo que le pasa al paciente con el enfisema? Por ejemplo, el fumador crónico, el paciente con enfisema, en comparación con el normal, para mover la misma cantidad de aire, por ejemplo acá 4 litros, necesita mayores cambios de presión transpulmonar. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la distensibilidad del pulmón. Y esa es la aplicación que le podemos dar a la distensibilidad pulmonar. Bueno, yo desde hace años estoy tratando de atornillar de alguna manera, por decirlo algo así, la fisiología aplicada. Con lo que hemos visto hasta ahorita, vamos a aplicar la fisiología y vamos a dar un ejemplo con algo que es bastante frecuente en nuestro medio, que es el neumotórax. Vamos a ver la fisiología del neumotórax. ¿Qué es un neumotórax? En el neumotórax hay la presencia anormal de aire en la cavidad pleural. ¿Ok? En este diagrama que estamos viendo acá hay una solución de continuidad en la pared del tórax. ¿Ok? Por ejemplo, una herida por arma blanca. ¿Ok? O por un proyectil de arma de fuego. O por un traumatismo cerrado, un choque en un vehículo, se fractura una costilla, la costilla abre acá la pared del tórax y entonces puede entrar aire, ¿verdad? Como sabemos, la presión dentro de la pleura siempre es negativa, ¿verdad? Con respecto a la atmósfera. Entonces, ¿qué va a haber? Que va a haber paso de aire de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Entonces el aire entra del ambiente hacia el espacio pleural. Entonces la presión intrapleural se hace positiva y antes era negativa. Como se hace positiva, entonces el pulmón se colapsa. ¿Ok? Van a ver acá el pulmón completamente colapsado. ¿Ok? Este paciente pierde de manera brusca el 50% de superficie de intercambio gaseoso. Entonces, ¿cómo van a ver ustedes a este paciente con dificultad respiratoria? Que van a ver que está utilizando músculos accesorios, vamos atrás, ¿verdad? Aplicando la fisiología, utiliza los músculos intercostales, tiene tiraje intercostal, se le ven los músculos del cuello contrayéndose, tratando de meter aire, porque como la presión acá es positiva, él tiene que hacer un mayor trabajo respiratorio para tratar de inflar este pulmón, pero no lo va a lograr porque acá la presión es positiva. Para los que están en semiología, ustedes percutirán la pared del tórax y como aquí hay mucho aire, va a ver que hay hipersonoridad. Si lo auscultan, no van a escuchar murmullo vesicular porque no hay alvéolos inflándose de ese lado. ¿Ok? Podemos seguir aplicando la fisiología. Ya les voy a explicar cómo podemos, aplicando la fisiología, resolver este problema. Pero olvídense por un momentico nada más de este neumotórax. Imagínense que el pulmón está expandido. Vamos a ubicarnos de este lado. Y cuando nosotros respiramos, cuando hacemos inspiración, dijimos que la presión pleural normalmente se hace negativa, ¿verdad? Al ser una presión negativa, eso va a ser como un efecto de succión dentro del tórax. ¿Ok? Y la vena cava inferior, que es la que trae la sangre de retorno, ¿ok? Al haber una presión intratorácica negativa o más negativa en el tórax, la sangre como que es chupada, para que ustedes me entiendan, hacia el tórax. Por lo tanto, regresa más sangre en la inspiración al corazón derecho. Por lo tanto, del ventrículo derecho va a salir durante la inspiración una mayor cantidad de sangre. Por lo tanto, la sístole va a durar un poquito más. La válvula pulmonar va a tardar un poquito más en cerrarse. ¿Y eso qué va a producir? Bueno, pregunta de examen en semiología de tercer año. El desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Si volvemos ahora al paciente con el neumotórax, la presión acá está positiva, ¿verdad? Ya no tenemos la presión negativa. Entonces aquí no vamos a tener el efecto de succión que les estoy explicando ahorita, ¿verdad? Porque la presión dentro del tórax es positiva. ¿Esto qué va a hacer en la vena cava? Que el retorno venoso disminuye. Si disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco. Si disminuye el gasto cardíaco, cae la presión arterial. Entonces ustedes pueden tener el paciente con neumotórax
e hipotenso. ¿Ok? O sea que tiene un problema respiratorio, se le añade un problema circulatorio. Siguiendo aplicando la fisiología, ¿cómo podemos resolver el neumotórax? Bueno, le ponemos un tubo ahí dentro del tórax. Pero si el tubo se lo conectamos al ambiente, la presión dentro del ambiente va a ser también mayor. Entonces el aire sale, pero vuelve a entrar. Sale y vuelve a entrar. Lo que hacemos es conectarlo a un tubo de agua, de manera que el tubo esté por debajo del nivel del agua. El aire llega acá y ustedes van a ver burbujas acá. Por lo tanto, tienen que tener otro tubito acá saliendo que saque el aire hacia el exterior y por supuesto este envase tiene que estar por debajo del nivel del paciente. ¿Ok? Esto se lo van a preguntar en cirugía. Lo van a hacer ustedes y se los van a preguntar. Bien. Ahora, ¿cuáles son los componentes de las fuerzas de retracción pulmonar? Retracción pulmonar, la que colapsa en el pulmón. Primero, las fibras elásticas, de ahí se de elastina, las fibras de elastina y colágeno del pulmón, que son los que producen la elasticidad, que ya le explicamos, no tenemos que volver sobre eso. Pero aquí tenemos una segunda fuerza, que es la tensión superficial. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pasa? Que a nivel del alvéolo, el alvéolo tiene agua dentro. Recuerden que nosotros somos agua. Forma interfase aire-agua. Y si recuerdan bioquímica, y yo sé que se van a reír, el agua es un líquido de elevada cohesión interna. Bien, eso es lo importante de bioquímica y cómo relacionar esto. ¿Por qué es de elevada cohesión interna? Por los enlaces que hay entre cada molécula de agua. Entonces, como es de elevada cohesión interna, eso produce una tensión superficial. Por eso es que las gotas de lluvia, la lluvia no cae como un rocío, sino en forma de gotas, porque el agua tiene una tensión superficial. Entonces, esa interfase aire-agua que se forma allí tiende a colapsar el alvéolo y contribuye también entonces con la retracción del pulmón. ¿Ok? Nosotros podemos ver esto a través de la ley de Laplace. ¿Ok? ¿Qué dice la ley de Laplace? Que la presión es igual a la tensión sobre el radio. Entonces imagínense que tenemos dos alvéolos, uno grande y otro más pequeñito. Si la tensión en la pared de los dos alvéolos es la misma, el alvéolo que tenga el radio más pequeño tendrá mayor presión. ¿Correcto? Porque el radio está aquí en la parte de abajo de la fórmula. Bien. A menor radio, mayor presión. ¿Ok? ¿Qué va a provocar esto? Que los alvéolos de menor tamaño tiendan más a colapsarse. ¿Ok? Se tienden a espichar por completo que los alvéolos de mayor tamaño. Y ya había dicho anteriormente, ¿qué pasa cuando tenemos alvéolos colapsados? No se, para volverlos a inflar con aire va a ser más difícil. Vamos a tener que hacer un mayor trabajo respiratorio, generar mayor presión. Entonces, cuando el alvéolo se colapsa, eso me va a crear lo que se llaman atelectasias. ¿Qué son las atelectasias entonces? Para cuando se lo pregunten en medicina interna, zonas de alvéolos colapsados. No es otra cosa sino eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hay en el pulmón que evita que esos alvéolos por la tensión superficial se colapsen? Bueno, tenemos algo que es el surfactante pulmonar. ¿Ok? El surfactante pulmonar es una sustancia producida por los neumocitos tipo 2 que tiene dos partes. Una parte que es hidrofílica y una parte que es hidrofóbica. La hidrofílica se mete dentro de la molécula de agua y la hidrofóbica se queda afuera. Así como cuando se forman las micelas, recuerda. Entonces, eso reduce la tensión superficial de esa interfase aire-agua. Y entonces, fíjense que, por cierto, en los alvéolos más pequeños hay más neumocitos tipo 2, hay mayor surfactante pulmonar, y entonces a pesar de que, de acuerdo a la ley de Laplace, el alvéolo más pequeño, okay, tiene mayor presión, como aquí hay muchos surfactantes, se disminuye la tensión superficial, entonces se reduce la posibilidad de que ese alvéolo se colapse. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el surfactante pulmonar, se produce por los neumocitos tipo 2 y eso reduce la tensión superficial. De nuevo, ¿para qué nos sirve todo esto? O sea, ¿podemos aplicar esto en la realidad? Entonces, bueno, sí. Ustedes han escuchado de los recién nacidos pretérminos.
prematuros, que dicen algunos. ¿Okay? Son niñitos que nacen, por ejemplo, antes de la semana 34. Antes de la semana 34, los neumocitos tipo 2 no están desarrollados. ¿Okay? Por lo tanto, no hay surfactante pulmonar. Si no hay surfactante pulmonar, ¿okay? ¿Qué pasa? Que la tensión superficial está aumentada. Los alvéolos, sobre todo los más pequeños, tienden a colapsarse. ¿Okay? Y para poderlos expandir nuevamente vamos a necesitar de un mayor esfuerzo. Entonces se produce el síndrome de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio del recién nacido. Entonces, si utilizamos la fisiología, muchachos, ¿qué necesitamos con este niñito si está muy grave? Bueno, gracias a Dios hoy en día ya hay surfactante pulmonar. Bueno, suministrar surfactante pulmonar reduce la tensión superficial. Pero si no tenemos surfactante pulmonar, estamos en Venezuela, en el Hospital Central de Maracay. ¿Qué vamos a hacer? Si sabemos de la fisiología, nos recordamos en el segundo año del profesor Alejandro Gil, el alvéolo, ¿cuándo va a tener mayor tendencia a colapsarse? Recuerden el ciclo respiratorio que vimos ahorita. Cuando al final de la expiración, que la presión vuelve a cero, ¿ok? Ahí tiende a colapsarse él. Entonces, ¿qué tenemos que colocarle al bebecito? O al adulto, porque el adulto también puede tener un síndrome de distrés respiratorio del adulto, con zonas atelectáceas. ¿Qué tenemos que ponerle? Presiones positivas, ¿ok? Para lograr inflar esos alvéolos, ¿cierto? Incluso antes de hablarle de la resistencia a la vía aérea, y ya vamos a terminar porque quiero que las reuniones terminen con todos los participantes. No voy a Ángel Centeno hizo ahí una cosa, ¿verdad? Si aplicamos también la fisiología, ¿ok? En la mecánica respiratoria, ahorita que estamos con la infección COVID, ¿qué es lo que pasa con el COVID? Es una neumonía, muchachos, como cualquier otra, bueno, no como cualquier otra, porque estamos acostumbrados a las neumonías bacterianas. Pero el virus llega al alvéolo, utiliza el mismo receptor de la angiotensina 2, se mete dentro de la célula, se reproduce y causa inflamación allí. Y para allá van interleuquinas, leucocitos, macrófagos, se crea una lucha allí, ¿ok? Y se produce edema en el alvéolo, se reduce el surfactante pulmonar, ¿ok? Por lo tanto, si se reduce el surfactante pulmonar, aumenta la tensión superficial, se colapsan los alvéolos, hay líquido, hay edema, no hay intercambio gaseoso y se produce la insuficiencia respiratoria. Y si aplicamos lo que hemos visto, está muy de moda, ¿verdad? Que se necesitan ventiladores mecánicos, que son insuficientes en todo el mundo para tantos pacientes. Entonces, cuando conectas al paciente a ventilación mecánica, ese aparato tiene unos parámetros que ustedes con saber fisiología podrán programar el ventilador mecánico. ¿Qué les va a pedir el ventilador mecánico? Que le pongan un volumen corriente al paciente. ¿Ok? La ventilación mecánica no es para curar la enfermedad. La ventilación mecánica es un soporte respiratorio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la ventilación mecánica? Simular la fisiología que hemos visto hoy. ¿Ok? Entonces nos va a pedir el ventilador que le pongamos un volumen corriente al paciente. ¿Cuánto le vamos a poner de volumen corriente? Bueno, le dije que se lo tenía que saber de memoria. Era el único que se van a aprender. 500 mililitros de volumen corriente. Ah, también el ventilador mecánico tiene un botoncito que les va a pedir la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto le vas a poner de frecuencia respiratoria? Mire, Ángel. Bueno, la normal. 15 respiratorios por minuto, 14, 16. ¿Ok? Una respiración normal. ¿Ok? Ah, mira, hay unos modos de ventilación que se llama, por ejemplo, el ventilador mecánico va a tener un modo ACMB. Ustedes van a escuchar que el intensivista dice, o el anestesiólogo, está en modo ACMB, Assistant Control Mode Ventilation. Mis alumnos no hablan inglés, pero dicen que el mío lo entienden perfectamente. ¿Ok? ¿Qué es eso? Modo asistido. O sea, la inspiración la inicia el propio paciente o el ventilador si no recibe una señal en un determinado periodo de tiempo. ¿Ok? Y como les dije, por ejemplo, el alvéolo tiende a colapsarse al final de la expiración. Entonces el ventilador también tiene otro parámetro que se llama PEEP. PEEP. Positive End Expiratory Pressure. Presión positiva
al final de la expiración. ¿Para qué le ponemos presión positiva al final de la expiración? Si entendimos el ciclo que hemos visto ahorita. Bueno, para que el alvéolo al final de la expiración, cuando llega una presión de 0, no se colapse, tú le metes presión positiva desde afuera. Pero tampoco le podemos poner mucha presión positiva, porque eso nos puede producir un barotrauma, le puede producir un neumotórax al paciente, con las consecuencias que vimos allí. Luego vamos a estudiar la resistencia de las vías aéreas, ya esto es casi, estamos llegando al final, ¿ok? En la resistencia de las vías aéreas, estamos hablando de vías aéreas, bronquiolos, tráquea, bronquios principales, bronquios terminales, ¿ok? Ellos tienen una luz, ¿ok? Y la resistencia se calcula como 1 sobre el radio a la 4ª potencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que pequeñas modificaciones en el radio me van a producir grandes cambios en la resistencia. Como la resistencia está acá debajo, en la parte de abajo de la fórmula, disculpe que hablo así, trato de ser lo más sencillo posible para que ustedes me entiendan. A menor radio, mayor resistencia. Y a mayor radio, menor resistencia. O sea, cuando las vías aéreas están más pequeñitas, la resistencia es mayor. Cuando la vía aérea está más grande, la resistencia es menor. Bien. Entonces, esa resistencia se puede modificar de algún modo. Sí, bueno, fisiológicamente las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, producen broncodilatación. Ya este es un tema del sistema nervioso, no sé si recuerdan de eso. Que hay neurotransmisores y el árbol respiratorio tiene receptores beta. Entonces las catecolaminas se unen a esos receptores y producen dilatación. Y la acetilcolina produce lo contrario, produce broncoconstricción, por lo tanto aumenta la resistencia. Entonces, si ustedes tienen un paciente que ustedes determinan que tiene una resistencia elevada a la vía aérea, por ejemplo un asmático, le pueden poner algún medicamento que simule a las catecolaminas para que produzca broncodilatación y baje la resistencia. ¿Ok? Pero vamos a ver bien esto de la resistencia acá, esquematizado, fíjense. Cuando tenemos un menor radio, acá, entonces tenemos menor radio, mayor resistencia, mayor volumen, menor volumen de aire que se mueve. Menor radio, mayor resistencia, menor volumen. ¿Ok? Y acá tenemos un radio muy grande, por lo tanto hay una resistencia baja, y como hay resistencia baja, el volumen pulmonar que se puede mover es un volumen alto. Bien. Ahora, hay algo que se llaman las pruebas de función pulmonar, ¿ok? Y la que más se utiliza, ¿ok? La evaluación más usada de la capacidad vital se hace haciendo expirar tan fuerte y rápido como sea posible a la persona en un tiempo determinado, ¿ok? Durante esa maniobra, el aire exhalado en el primer segundo, ¿ok? Se denomina volumen expiratorio forzado en un segundo. En una persona normal, se puede exhalar en un segundo alrededor del 80% de la capacidad vital. ¿Por qué? Porque durante la expiración, como el pulmón se está colapsando, la presión intrapleural se está haciendo menos negativa y un retroceso elástico, eso comprime la vía aérea, reduce el radio, aumenta la resistencia y eso hace que a medida que avance la expiración, el flujo sea menor. Entonces, una persona normal puede expirar el 80%, alrededor del 80% de su capacidad vital en el primer segundo. ¿Ok? Entonces, veamos, esta es la persona normal. Vean que exhala más o menos el 75% de su capacidad vital en un segundo. El patrón obstructivo. ¿Qué es el patrón obstructivo? Bueno, su palabra lo dice. La vía aérea está pequeñita. ¿Ok? Hay mayor resistencia. ¿Ok? Entonces el flujo del aire no es igual. Entonces fíjense que el patrón obstructivo, en el primer segundo, la persona solamente puede
exhalar, en este ejemplo, 44% del aire. O sea, si exhala menos del 80%, ya sabemos que es un patrón obstructivo. Puede ser una bronquitis crónica o un paciente asmático. Palabra restrictivo, que el pulmón, la distensibilidad está disminuida, ¿verdad? El paciente tiene fibrosis pulmonar, por ejemplo. Entonces, puede expandir menos el pulmón. Entonces, vean, maneja menores volúmenes, pero al mismo tiempo, como hay restricción, en el primer segundo, ese pequeño volumen lo expulsa más rápido que una persona normal. Entonces tiene un volumen expiratorio forzado en el primer segundo de más de 80%. Esto se hace en la práctica, esto lo hace un neumonólogo. Entonces, tú podrás ver, mira, tiene un patrón obstructivo, entonces yo voy a investigar, este es un paciente fumador crónico, asmático, etcétera. No, tiene un patrón restrictivo, bueno, etcétera. ¿Ok? Lo que lo quiero llevar es a la aplicación del concepto. Bien. Bueno, muchachos, hasta aquí vamos a llegar hoy. ¿Ok? Porque con esto hemos estudiado ya toda la mecánica respiratoria. Ahí les puse quién nos ha robado el mes de abril, porque estamos en abril, obviamente. En parte nos los ha robado el COVID-19, pero nosotros, la humanidad y sobre todo nosotros los que estamos en ciencia de la salud, vamos a vencer estas circunstancias. El próximo mes de abril no nos lo va a robar. Si Dios quiere, estaremos juntos. Esta experiencia, aunque nos ayuda a mantenernos activos de alguna forma, yo insisto que nunca va a sustituir el salón de clase donde nos podemos ver directamente, intercambiar, tener una mayor interacción. Pero bueno, tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a mano para seguir manteniéndonos en contacto. Muchachos, espero que les haya gustado la clase, espero que hayan entendido. Les pido disculpas por las dificultades que tuvimos al inicio, que yo pienso que iremos mejorando a medida que vayamos avanzando. Entonces, bueno, ahora sí pueden quitarle el silencio a sus micrófonos si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Entiendo que incluso hay algunos especialistas allí en la reunión. Si tienen algo que aportar a la reunión, bienvenido sea. Yo no soy súper especialista en esto. Todo lo que soy es profesor de fisiología de hace 16 años. Y bueno, médico, pues, bueno, soy cirujano también, pero si hay alguien que pueda aportarnos algo o alguna que tenga alguna duda o cualquier comentario que quiera hacer a la clase, cualquier aporte, no necesariamente tiene que ser del tema, podría ser, no sé, de la plataforma que estamos usando, sugerencias que quieran hacernos para una próxima reunión, incluso pueden sugerir temas. David, quiero ver aquí todos los... Vamos a terminar respiratorio, ¿no? Sí, vamos a terminar respiratorio. Está hablando de Iriángel, ¿no? ¿Cómo está Iriángel? Bueno, fíjense, Iriángel es una egresada nuestra, está en Chile, ¿ok? Me imagino que te estás preparando para el EUNACOM. Con frío. Lo di en diciembre. Lo di en diciembre y no pasé y suspendieron el de julio hasta diciembre de este año. Bueno, pero hay que insistir en eso. Yo sé que lo vas a lograr porque tú eres un excelente estudiante. Por ahí vi también a Víctor Colmenares, que también está en lo mismo allá en Chile. De verdad que bueno, muy contento, me alegra tenerte aquí en el grupo, al igual a los otros que estén por allá afuera. Sí, vamos a terminar respiratorio, Iriángel. Vamos a ver en la siguiente clase el intercambio gaseoso y vamos a ver el transporte de gases en sangre, siempre aplicando la fisiología a la realidad. En las preguntas del EUNACOM de fisiología son esencialmente, yo las he visto de aplicación, no es que te van a preguntar conceptos básicos, que es la ley de Laplace, qué sé yo, te lo preguntan es aplicado, al igual que en el examen de el Step 1 de Estados Unidos, que yo tuve la ocasión de presentarlo, es solamente fisiología aplicada. Perfecto. Igual lo va a estar publicando por ahí, por Instagram. Sí, yo lo publico yo, lo publican los muchachos del centro de estudiantes, por las redes sociales, por Twitter,
estados de WhatsApp, bueno, todo nos puede servir de eco por allá con los compañeros tuyos, con los que Sí, conozcas le muy voy a bien. comentar a los muchachos. Son todos bienvenidos eh, a estas clases que, como dije, no pretenden ser temas de actualización. Yo lo que estoy haciendo es repetir lo que le doy a los muchachos allá en el auditorio para que de alguna manera podamos seguir avanzando. Excelente. Nos estaremos viendo entonces. Yo tengo un ayudante por acá que me están preguntando acá en el chat, después de respiratorio podría dar sistema nervioso. Bueno, sí, cónchale, vale, eso es a mi sistema nervioso creo que es un castigo que me puso el departamento Ay, desde hace años. Siempre me toca dar sistema nervioso. Este año iba a dar sistema nervioso, no tengo ningún problema. Podemos dar sistema nervioso. Es una unidad larga, es bastante larga, pero sí la podemos dar. Me gustaría, sin embargo, dar primero excitabilidad, porque el curso que estaba ahorita, antes de la cuarentena, estaba comenzando a ver excitabilidad. Y bueno, para entender el sistema nervioso deberíamos ver primero excitabilidad. Sé que excitabilidad no les gusta mucho, muchas fórmulas, ecuación de Nernst, no sé qué, potenciales de acción. Pero para llevar todo concatenado, pues podríamos, no sé, ver excitabilidad, digamos, de una manera relativamente corta y pasar al sistema nervioso, que es una unidad bastante larga. Gracias, profesor. Me gustaría invitarlo a visitar mi sitio web. Tendré una sección blog de cero. Este es Gilbert Aldana. Gilbert, con mucho gusto. Se me ocurre, si me sigues por Twitter, @fisiología UCSA, fisiología UCSA. Sígueme, te sigo, nos comunicamos por privado, me mandas el enlace por allí si quieres y bueno, con mucho gusto te sigo allí en tu sitio web. Yo miren, primera clase que doy online, ¿ok? No es lo mismo, le confieso, estaba algo nervioso porque uno se va poniendo viejo y las cosas nuevas le dan nervios. Pero bueno, ya chévere, me siento como que si estuviera en el auditorio o en el aula 402. Fisiología cardiovascular aplicada sería excelente. Sí, vamos a ver fisiología cardiovascular aplicada, que lamentablemente no lo he podido comercializar acá en Venezuela. Y el libro se llama Fisiología aplicada y todas las clases van a ser con aplicación a la práctica médica. ¿Ok? Porque si no sería estéril ponernos a ver la fisiología pura sin verle una aplicación a lo que ustedes van a hacer en su futuro. ¿Ok? David, ¿puedo ver cuántas personas tenemos en la reunión? 77, creo, ¿no? 77 participantes. Bueno, no está mal para hacer un inicio. Sabemos también que hay muchos problemas de conexión aquí en Venezuela. Yo dejé la presentación grabándose porque me pidieron algunos alumnos que no tenían buena conexión en este momento y pues bueno, sé que hay mucha gente que de repente quería conectarse, pero el internet aquí no ayuda mucho. Y no sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. Me dicen, bueno, luego de excitabilidad hable de cardio. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que yo fíjate, mezclo excitabilidad con cardio. Yo lo veo así, ¿no? O sea, soy potencial de acción, hablamos de potencial de acción periférico y allí le voy a dar el potencial de acción cardíaco y de una vez le voy a dar electrocardiografía y electrofisiología para tener la concatenación. Y bueno, más adelante podríamos ver otras cosas de cardiovascular aplicado a presión arterial, etcétera. José Valencia, excelente su clase, esencial para el repaso. Para la próxima invitaré a los demás compañeros. Eres invitado a la Universidad de Carabobo. Allá atrás está el escudo. Somos una sola universidad. Bienvenido a la gente de Valencia. Vuelvo y repito, bienvenido también a los de la Universidad Rómulo Gallegos, que los vi por ahí, la Universidad de Oriente. No sé, les pido que sean multiplicadores de la experiencia.
El experimento de la rana en excitabilidad, si pudiera explicarlo, buenas noches. El experimento de la rana en excitabilidad. Bueno, en excitabilidad explicar el experimento de la rana. Ya hace muchos años que no lo podemos hacer allá en La Morita. Lamentablemente se nos dañó el polígrafo, el estimulador, etcétera. No pudimos volver a hacer el experimento de la rana. Antes uno veía a los estudiantes en La Morita cazando sapos para llevarlo allá al laboratorio. Pero sí, lo puedo explicar de una manera bastante sucinta, por supuesto en excitabilidad. No voy a ponerme a explicar eso ahorita, pero... Y bueno, le podemos a sacar provecho al experimento, porque la idea del experimento es que ustedes entiendan para qué sirve el experimento extrapolado al nervio y al músculo humano. ¿Ok? No sé si hay otro comentario por allí. Yo tengo aquí al semanero aquí a mi lado. Oscar Montaner, siempre un placer ver clases con usted, profesor, tanto cuando era estudiante como ahora que pertenecemos al mismo departamento. Saludos, Oscar. Claro que sí, vale. Igual, están invitados, podemos utilizar la misma plataforma. A mí se me ocurre invitar a algunos profesores que suban su clase por aquí mismo y bueno, para que veamos nuevas clases, pues podrían ser de otras materias. Aquí, ¿cuál está? Dentro de la fisiología cardíaca podemos realizar lecturas correctas de electrocardiograma. Bueno, claro que sí. Claro, pero todo un trabajo montar los electrocardiogramas ahí, pero bueno, haré todo lo posible. Me están poniendo mucho trabajo en esta cuarentena, muchachos. Pero sí lo vamos a hacer de acuerdo a la aceptación que tengamos y claro que sí. ¿Tienen alguna pregunta del tema de mecánica respiratoria? ¿Lo entendieron todo o quedó clarito como el chocolate, como decía Montoriano? Bueno, esta de acá arriba. Muchas gracias, profesor. Algunos tips para dictar clases de respiratorio. Le hablo desde el Departamento de Ciencias Fisiológicas, Universidad de Carabobo, sede Bárbula. Ella se llama Natasha. Algunos tips para dictar clases de respiratorio. Mira, en general, para dictar clases de cualquier cosa, yo no soy el mismo profesor de hace 16 años. Esto toma tiempo. Es la experiencia la que te va enseñando. Pero desde hace unos 7, 8 años, quizá un poquito más, me di cuenta de que de qué es lo que los estudiantes esperan, qué es lo que ellos quieren aprender. En medicina quieren ser médicos, ¿ok? Entonces, hay que combinar nosotros que estamos en ciencias básicas, las ciencias básicas con la aplicación médica real, la aplicación clínica. Eso es clave, fundamental. Pienso que bioquímica tiene que hacer su cambio, tiene que llevar la bioquímica a la aplicación real. Por ejemplo, a nutrición, etcétera. Hacer las clases cortas, mis clases duran 45 minutos, máximo una hora. Y el mejor tip que te puedo dar es ese, llevar la fisiología a la aplicación, no quedarnos solamente en la fisiología pura. Buenas tardes, profesor, excelente como siempre. No quería comentarlo puesto que no es respecto a la clase, sino sobre cuando mencionó la fisiopatología del SARS-CoV como una neumonía per se. Leí sobre autopsias realizadas en Italia que revelaban ausencia de signos propios de neumonía y demostraban que los daños eran causados por tromboembolismo. Ok. Sí, yo también leí eso. Fíjense, se ha creado una confusión con todo eso. ¿Ok? Les explico. El SARS, a través de la vía respiratoria, entra por la nariz, por la boca, por mucosas, entra por vía respiratoria. Está súper estudiado y determinado que el receptor de entrada es el de angiotensina 2. O sea, la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ok? El receptor de la enzima convertidora de angiotensina, el virus actúa como una inhibición competitiva. Recuerden, es igualito a ese, se adapta a ese receptor y por ahí se mete en la célula y por cada virus que entran salen como 300 virus nuevos y eso crea una respuesta inmunológica en el aparato respiratorio. ¿Ok?
se lesiona el alvéolo, se lesiona el endotelio de los vasos sanguíneos pulmonares y bueno, el virus penetra en la sangre y viaja por la circulación sistémica y donde sea que haya receptores de angiotensina, como por ejemplo en el intestino, en el riñón, allí también él va a penetrar y va a causar daños. Y hay una cascada inflamatoria generalizada, ¿ok? Que te puede causar bien fenómenos trombóticos en otras partes del cuerpo. Eso es una cosa, pero eso no quiere decir que el daño principal no sea ni el pulmón. El daño principal es a nivel del pulmón, que una vez que la infección, bueno, se puede hacer sistémica y la cascada inflamatoria puede ser tan importante que te lleve a generar fenómenos trombóticos que pueden afectar otras partes del cuerpo y puede aparecer coagulación intravascular diseminada, etcétera, fallas multiorgánicas, que es lo que lleva a la muerte del paciente. Pero no existen, tenemos 3, ya vamos para 4 meses de infección, pero todavía no existen metaanálisis, no sé si me entienden, con metaanálisis, análisis grandes, de grandes series, que ratifiquen lo comentado sobre las autopsias de Italia. De allí lo que existe son audios de WhatsApp y alguno que otro artículo, pero no está completamente certificado. No sé si respondo la pregunta, pero repito, no es que no hay neumonía, es una neumonía viral y a su vez se produce una cascada inflamatoria sistémica que, bueno, puede generar fenómenos trombóticos, ¿ok? Incluso puede generar tromboembolismo pulmonar, empeora la neumonía, bueno, y fenómenos trombóticos a nivel sistémico. De hecho, los pacientes jóvenes, porque hay pacientes jóvenes que se mueren, no solamente son los viejitos, y los pacientes jóvenes que se mueren porque hacen una reacción inflamatoria exagerada, ¿ok? Y bueno, la inflamación daña los tejidos y es lo que puede estar ocasionando más daño. ¿Por dónde enviará la grabación de esta clase? Creo. Ahí me está medio raspando. No, tienes que ingresar a la plataforma Zoom, ingresa a la clase y allí te va a decir que la clase está grabada y simplemente no tengo que, creo que no hay necesidad de... Creo que Zoom te da la opción de tú guardar la grabación en la computadora. El tema es, por como esta clase se dividió en 2, o sea, como se paró la grabación, se perdió en la mitad. También, sí, también puedo grabarla en la computadora y enviarla por correo, sería pesada, pero la primera parte de la clase se dividió en 2, la primera se perdió. ¿Ok? Pero creo que ingresando directamente a la plataforma, pones el ID de la reunión y vas a ver que está grabada allí respecto a este estudio, lo que se determinó es que la liberación de citoquinas producidas induce una tormenta de citoquinas que favorecen un estado procoagulator. Exactamente, es lo que le estoy diciendo, pero bueno, mejor explicado ahí, esto nos lo manda Oscar Montaner. ¿Okay? Pero no quiere decir que no haya daño pulmonar. Esos pacientes hacen neumonía y hacen insuficiencia respiratoria. Y si tiene insuficiencia respiratoria tienes que conectarlo al ventilador. No es que me voy a poner puramente a tratar los fenómenos tromboembólicos y el paciente no puede respirar. Entonces le estás tratando una cosa, pero el paciente, el que no respira, se muere. Aguanten la respiración de ustedes ahí 3 minutos a ver si puede. Se mueren, ¿ok? Entonces hay que tener claro esto. Hay neumonía viral y bueno, sí hay evidencia de que hay afectación sistémica, la tormenta de citoquinas que lleva todo eso un evento. Profesor, también puede habilitar el permiso para que nosotros grabemos la clase y la guardemos también. Perfecto, no lo sabía. Yo voy a hacer más pruebas, yo me pongo yo solo aquí, haré presentaciones de pruebas y bueno, habilito en la edición de la presentación para que ustedes puedan grabarlas también.